Esta es la historia de un periodista ateo. Al ver convertirse a su esposa al cristianismo, quiere probar que Dios no existe. Esta película está basada en una historia real. La película comienza donde unos jóvenes enamorados se casan con muchos sueños de emprender en la vida y tienen una hija. Al pasar los años, Ali en su trabajo le honran por su gran desempeño en el periodismo. Después de su felicitación, salen a compartir con su familia y tienen una bonita conversación con su esposa, donde su hija sufre un accidente que se atora consumiendo un dulce. Muy desesperado, viendo a su hija que ya no respira, pide ayuda a los que están allí y se acerca una enfermera y le salva la vida a su hija y le dice que ya está bien. Sus padres le agradecen y le dice que hemos tenido mucha suerte. La enfermera le dice que no es suerte, sino que es Jesús, porque Él nos guió a venir aquí. En la noche su hija le pregunta a sus padres quién es Jesús. Su madre le dice que fue un gran hombre, pero su papá le dice que creer en Dios es como creer en una historia de cuentos de hadas, pero nosotros somos ateos y los ateos no creen en Dios. Y su hija le dice, entonces, ¿en quién creen los ateos? Creen en lo que podamos ver, en lo que podemos tocar. Al final sus padres discuten referente al tema que no deben forzar a su hija si creer en Dios o no. Ella tiene que elegir. Lee llega a su trabajo donde se acerca a su jefe con su nuevo libro, pero su jefe le da mucho trabajo que investigue de un tiroteo. Leslie va a visitar al hospital a la enfermera que le salvó a su hija. Ella le invita a su iglesia. Van a la iglesia donde escucha al predicador y Dios toca el corazón de Leslie. Leslie continúa visitando a la iglesia y Dios sigue obrando en su vida y tienen una conversación con su amiga. Le cuenta que su esposo es ateo. Ella estaba muy alejada de Dios. Ya en su casa están guardando las compras y conversando con su esposo. Leslie le cuenta a su esposo que fue a la iglesia junto con la enfermera que le salvó a su hija. Pero su esposo le dice, ¿podemos dejar ese tema de una vez? No nos volvamos locos. Pero su esposa no lo admite. Su esposa le cuenta que aceptó a Jesús y que sintió algo real, y su esposo se altera y no acepta. Y se va muy enojado a embriagarse. Al día siguiente, muy preocupado, va a la casa de un amigo y le cuenta el caso de su esposa. Y su amigo le dice que todo tiene su precio. Tal vez para Leslie es algo que lo consuela, pero Lee se altera. No quiere que le roben a su esposa ni a su hija. Le recomiendan que investigue por qué soy cristiano, porque todo se reduce a los hechos y a la verdad, y ella volverá a la verdad. Lee continúa preguntando a sus amigos que unos fanáticos religiosos le lavaron el cerebro de su esposa, y le recomiendan que investigue porque él es un periodista. Y le pregunta, ¿por dónde comenzar? Él dice que la fe cristiana se basa en la resurrección, que comience de ese punto. Y comienza con la investigación para desacreditar que Dios no existe. Viaja hasta Wisconsin a escuchar una conferencia referente al caso. Lee comienza a preguntar al doctor cómo alguien puede hablar de la evidencia histórica de la resurrección cuando esto es por naturaleza un milagro. Los milagros no se puede comprobar científicamente. El doctor le dice, correcto, pero no hace falta un milagro para corroborar la resurrección. Solo hay que demostrar que Jesús murió y demostrar quiénes vieron. Tienen una conversación donde relata que 500 personas vieron a Jesús después de la resurrección. Y hay por menos 9 fuentes antiguas dentro y fuera de la Biblia que confirman que los apóstoles y otros tuvieron un encuentro con Jesús y tienen una conversación muy larga. Lee regresa y recibe un mensaje en el camino que Leslie ha dado a luz y se va al hospital. Llega y se encuentra con su esposa y le conoce a su hijo. Se ponen muy felices. Lee vuelve al lugar donde continúa con su investigación sobre la resurrección de Cristo y llega a la catedral y se encuentra con el padre y le pregunta sobre el cristianismo. Entiendo que algunas personas vieron a Jesús después de la crucifixión. ¿Y cómo podemos estar seguros de la veracidad de estos manuscritos? El padre le responde, del mismo modo que autenticamos cualquier documento histórico. Tiene una conversación larga donde llega a demostrar algunos manuscritos
y Lee se retira agradeciendo al padre. Él le hace la última pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué permitió que le mataran si fue hijo de Dios? Él le responde diciendo que la respuesta es sencillo: por amor. Continúa con su investigación preguntando a grandes hombres para verificar la documentación, y así pasa semanas tratando de probar a su esposa que Dios no existe. Lee está en su casa y lo despierta a su esposa y tienen una discusión donde Leslie termina llorando. Él le pide la dirección a Dios. Llega a su trabajo donde su jefe le exige que termine con la investigación sobre el tiroteo, pero recibe una llamada y continúa con la investigación sobre la resurrección. Referente al caso de su trabajo, soborna a un comando de la policía para publicar el caso y comienza a redactar el caso y lo entrega a su jefe. Ya en su casa se había quedado dormido en el sofá y su esposa lo despierta. Él le pide que le acompañe a la iglesia y lo acepta. Llegan al lugar y escuchan al predicador. Pero al final del servicio, Lee le agradece a la enfermera que le ha salvado a su hija y le prohíbe que se acerque a su esposa y que se mantenga al margen, y se va con su esposa y sus hijos. Ya estando en su casa, lo visitan sus padres de Lee al ver a su nieto y tienen una discusión, ya que los años atrás nunca se llevaron bien. Y sus padres se marchan de su casa. Ya en su cuarto tienen una discusión con su esposa. Continúa conversando con su amigo sobre su caso y extraña a su esposa y no acepta que cree en Cristo, y salen a pasear con su esposa solo sin sus hijos. Después de salir a pasear, tienen una conversación donde Lee le dice: si seguimos así, no me veo de aquí a 2 años junto a ti. Y esas palabras lo quebrantan a Leslie, ya que no acepta su creencia. Al día siguiente comparte a su amiga la situación de su esposo. Lee continúa con su investigación y se va a un psicoanálisis, donde sale con muchas preguntas y se va. Su esposa sigue estudiando la Biblia y orando a Dios por su esposo para que Dios toque su corazón. Su esposa se bautiza aceptando públicamente que cree en Jesús, y su esposo ve desde lejos. A la hora de ser sumergida en el agua, su esposo se va. Y en su casa tienen una discusión donde su hija le escucha discutir a su padre y se va muy triste. Él le pide perdón a su hija. Al día siguiente se va a Los Ángeles a entrevistar a un doctor sobre la crucifixión de Jesús, pero su esposa nunca dejaba de orar por su esposo. Llega al lugar donde el doctor le dice: la teoría del desmayo es una basura. Él explica a detalle lo que Jesús soportó, los atroces que le hicieron los romanos, y explica lo que vivió en el agotamiento, lo que clavaron en su costado. Y el doctor le dice: mi opinión médico es que Jesús murió en la cruz. Le comunican que su padre murió. Muy triste lo entierran. Lee termina llorando al revisar su billetera de su papá, y su mamá le dice que su padre le amaba. Continuando con las investigaciones de las fuentes reunidas, llega a una conclusión: que Jesús murió y resucitó. Y la última pregunta que se hace fue: ¿por qué lo hizo? La respuesta que se dice es por amor. Llega a un punto donde dice: muy bien, Dios, tú ganas. Llega a su casa, se saluda con su esposa y lo confiesa todo lo que estaba investigando y tratando de probar que era un engaño sobre el cristianismo. Y le dice que las pruebas favorecen a tu fe. Son más abrumadoras que uno pueda imaginar. Y le dice a su esposa: fuiste tú que nunca me dejaste de amar. Y llega a la conclusión que Dios sí existe. Lee comienza a llorar de felicidad y acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Y muy felices, Lee termina escribiendo el libro El caso de Cristo.